vamos a explicar unos códigos que se utilizaron para el proyecto de sistemas digitales, fue un procesador. Vamos a empezar a explicar los códigos que tenemos aquí. Vamos a empezar con procesor, que este código VHDL define una entidad y su arquitectura para un procesador simple con un datapad y un decodificador de 7 segmentos. Primeramente tenemos nuestra entidad, nuestro Entity Processor, eh, donde tenemos las entradas y las salidas. Tenemos A, que es un vector de 8 bits utilizado como entrada de datos, CLCAN, que es la señal de reloj, STP, que controla el paso del procesador, RCT, que es una señal de reinicio. Después tenemos nuestras salidas, que va a ser LED, una señal de salida que se utiliza para controlar un LED. S1, que es un vector de 7 bits para la primera pantalla de 7 segmentos, y S2, que es un vector de 7 bits para la segunda pantalla de 7 segmentos. Así ya tenemos la arquitectura estructural, donde se define la arquitectura del procesador, que incluye instanciación de dos componentes principales, que es datapad y decoder. El componente datapad representa el camino de datos del procesador. Se encarga de procesar la entrada A y generar una salida. También controla un LED y tiene igual otros puertos, que es CLK, la señal de reloj, RCT CLK, señal de reinicio para el reloj, RCT Match, que es señal de reinicio para la máquina, y Date, que es un vector de 8 bits que proviene de la entrada A. También tenemos las salidas, que es LED CLK, señal de salida que probablemente controla el LED. Salida tal cual, que es un vector de 8 bits que se utiliza como entrada para el componente decoder. Vamos a ver un poco de esta instancia del datapad. Entonces es el camino de datos del procesador. Empieza con la entidad de nuevo, que se llama datapad, con los puertos de señales de entrada y salida. Después tenemos nuestra arquitectura estructural, donde tenemos varios componentes como el MUX, que es un multiplexor que se selecciona entre dos entradas, Y y Z, basándose en una señal de selección X y produce una salida S. Después tenemos File Register, que representa un archivo de registros. Este componente tiene registros de lectura y escritura y utiliza señales de control para determinar las operaciones a realizar. Después el ALU, que es una unidad lógica aritmética que realiza operaciones lógicas y aritméticas en dos operandos, que es A y B, basándose en una señal de selección S. Después tenemos Shifter, que es un componente que realiza operaciones de desplazamiento en un vector de 8 bits y según una señal de selección de operación, y la salida se proporciona en output. Pues tenemos buff, que es un componente que actúa como un buffer. Su salida es igual a su entrada cuando la señal de habilitación es alta. Después tenemos ST Machine, que representa una máquina de estados con una señal de reloj de 50 MHz. Controla varias señales, incluidas la señal de reloj, la señal de reinicio, y proporciona datos de salida. Después tenemos las señales internas, INFR, que es un vector de 8 bits utilizado como entrada para el componente MUX. PAPB, que son vectores de 8 bits utilizados como entradas para el componente File Register. SALU, que es un vector de 4 bits utilizado como entrada para el componente ALU1. REDAL, que es un vector de 8 bits utilizado como salida del componente ALU1 y entrada para el componente Shifter. Throat, que es un vector también de 8 bits utilizado como salida del componente Shifter y entrada para el componente Buff. Y finalmente Instruction, que es un vector de 23 bits para ser utilizado como entrada para varios componentes. Tenemos la instancia de componentes U1, U2, U3, U4, U5 y U6. U1 es de la máquina de estados,
U2 del multiplexor, U3 del archivo de registros, U4 del ALU, U5 del shifter y U6 del buffer. Todas estas instancias de los componentes están conectadas en el diseño estructural y las señales internas se utilizan para enrutar los datos de entre estos componentes. La salida final del datapad va a ser la salida tal cual y que se calcula a través de las instancias de los componentes, y nuestra máquina de estados controla la secuencia de operaciones y flujos en el datapad. Entonces regresamos al principal. También tenemos nuestro componente decoder. Este representa un decodificador de 7 segmentos, convierte un número de 4 bits en las señales necesarias para mostrarlos en dos pantallas de 7 segmentos. Tiene sus entradas, que A es un vector de 4 bits, los bits más significativos de salida, B otro vector de 4 bits, que van a ser los bits menos significativos de salida, y las salidas, que es seg ánodo 1, un vector de 7 bits para la primera pantalla, y seg ánodo 2, que es un vector también de 7 bits para la segunda pantalla. La instancia U2 de este componente está mapeada a los puertos de la entidad principal. Y pues el resumen de todo nuestro código, este describe un sistema simple con un procesador que incluye un datapad y un decodificador de 7 segmentos. Y así pues terminamos de checar nuestros códigos.